Buenas tardes con todos. Es un gusto poder volvernos a conectar en esta mesa de debate impulsada por el sector legal del Gremio del Servicio de la Cámara de Comercio de Lima. En principio es para mí un placer poder estar acompañado en esta edición donde vamos a desarrollar un tema que ha sido bastante tocado a lo largo de los últimos años en la industria, que vendría a ser todo lo vinculado a la tecnología aplicada al sector legal, que como término más común conocido y que se ha difundido bastante ha sido el concepto de Legal Tech. En esta oportunidad, este evento está dirigido no a hablar sobre las tendencias que ya probablemente hemos escuchado a lo largo de este tiempo, de lo que va a venir sobre el sector, sino realmente hemos querido juntar en esta mesa de debate a personas que han vivido de forma muy cercana la experiencia dentro de las organizaciones de las cuales hoy son parte. En esta oportunidad contaré con María Alejandra Quintana, que ella es del estudio Caro y Asociado, Fernando San, del estudio de Checopar, asociado a Baker McKenzie, a Eduardo Linares, del estudio Ontier, y Fernando Ayasi, del estudio Osterli. En esta oportunidad con ellos vamos a conversar un poco de lo que han podido vivir a lo largo de estos años, más aún ver cómo la pandemia pudo no haber impactado en el desarrollo y la implementación de la tecnología, pero sobre todo acercarnos realmente a la realidad de lo que pasó dentro de sus organizaciones y de lo que podemos ver que puede pasar en el corto plazo realmente sobre lo que es la tecnología aplicada al sector legal y Legal Tech. En principio, bienvenido a cada uno de los miembros de esta mesa de debate y muchas gracias por haber aceptado poder participar de la misma. Bien, vamos a comenzar. Una de las primeras preguntas que quiero trasladarles a ustedes, y aquí vamos a ir de forma aleatoria a la conversación. Se habla mucho de Legal Tech, pero muchas personas lo asocian a nuevas tecnologías. Básicamente voy a hacer una pequeña diferenciación. Son temas totalmente distintos. Cuando hablamos de Legal Tech, hablamos de tecnología aplicada al desarrollo de la profesión legal, encargada, digamos, que impacta en el ejercicio de la profesión, ya sea al abogado mismo o al servicio en sí mismo que uno se presta. Y nuevas tecnologías es una rama del derecho totalmente distinta. Haciendo esta distinción, vamos a centrarnos ahora en hablar de cuánto se ha avanzado en tecnología dentro de los estudios. Me gustaría comenzar con una experiencia local. Me gustaría, Fernando Ayasi, si tú nos podrías contar en el estudio Sterling, ¿cuál ha sido el proceso que se ha venido trabajando probablemente en los últimos años respecto a la tecnología? ¿Qué se ha hecho y qué se ha avanzado al interior de la firma? Claro que sí. Muchas gracias, Wilfredo. Y primero, muchísimas gracias por la gentileza en invitarnos a poder conversar en esta mesa tan interesante estos temitas que, desde luego, siempre llaman la atención. Ahora, les cuento un poco la experiencia en el estudio. Como sabrán, el estudio externo es un estudio que tiene más de 30 años, casi 40 años en el mercado. Un estudio bastante tradicional, con socios, digamos, que han estado siempre en el mercado peruano, ¿no? Y justamente ahí voy. O sea, los socios mayores que siempre han estado ahí liderando la pauta de lo que es un estudio tradicional en nuestro mundo. Yo tengo la firma ya casi 12 años y he sido testigo un poco de cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? en el estudio. Desde cuando ingresé, pues no había mucho más que el software tradicional que usan los abogados, Microsoft Office y etcétera. Y de ahí, obviamente, pues con la necesidad propia de los clientes y etcétera, hemos tenido que ir cambiando un poco la tecnología, sobre todo procesamiento. Cuando entró, por ejemplo, el tema de WordDocs al estudio, hubo mucha resistencia de parte de muchos abogados que no estaban acostumbrados a usar este tipo de softwares compartidos con los demás abogados. Hay temitas ahí de culturales, generacionales, que es los choques más fuertes para utilizar otro tipo de tecnologías, ¿no? Ahí tenemos temas de edad, tenemos temas de celo profesional. Yo no quiero que vean las cosas que yo hago, ¿no? Como sabrán ustedes, WordDocs es una herramienta que nos permite, pues, archivar o tener todos los documentos de forma sistematizada, de forma muy ordenada, con mucha seguridad. Lo usamos ya muchos años, pero muchos abogados están acostumbrados a guardar todavía sus carpetitas, archivo 1, archivo 2, archivo 2, en su file personal de su computadora personal, y en tener que subir esto, utilizar este tipo de softwares, fue una batalla. Pero interesante que con el pasar de los años y adecuándose un poco a lo que exigía y a las prestaciones que nos brindaba, por ejemplo, WordDocs, por hablar de WordDocs,
ya funciona como cañón. O sea, en el estudio es, digamos, la herramienta principal con la cual todos los abogados ahora pueden interactuar de todo, y todo está disponible todo el tiempo. Pero sí, el choque, más que el software como tal, o todos los softwares que hayamos podido comprar o implementar en el estudio, es siempre el choque generacional, el choque del celo profesional, de yo hacía las cosas siempre así, y ahora tengo que hacerlas de otra forma como las hacen todos, y siempre estamos batallando con eso, ¿no? Fernando, si ahí me pudieras, digamos, poner una línea de tiempo más o menos que se ha ido implementando a lo largo de los años dentro del estudio. Por ejemplo, una de las primeras herramientas tecnológicas que ustedes implementaron fue este gestor documental. De ahí, en línea de tiempo, ¿qué más han ido metiendo en tecnología a respecto? O sea, ¿qué es lo que han hecho a respecto de implementaciones? Bueno, ahí se implementó a raíz de que ingresaron algunos abogados un poco más chicos, más jóvenes al área procesal, el case tracking para hacer, todos hacemos a cargo de los procesos. Pero nuevamente, o sea, lo que va entrando con los chicos nuevos, ¿no? Entonces, ahorita lo que manejamos de cajón, por lo menos por áreas, no te puedo hablar mucho de todas las áreas porque cada área tiene su propio software especializado según sus necesidades, pero las que uso yo, por ejemplo, en el área corporativa del estudio es WordDocs, el case tracking, que básicamente son nuestras herramientas por default, y ya con la pandemia, digamos, estamos tratando de implementar otro tipo, más que herramientas de legal tech, softwares un poco más integrados, como Citrix, para ya olvidarnos un poco de las computadoras del estudio, tener un servidor centralizado, porque prácticamente hemos adoptado el home office como herramienta principal, lo cual también quizás podemos hablar más adelante de cómo la pandemia nos tiró a la piscina a todos y cambió radicalmente esto, ¿no? Por ahora tenemos esas herramientas implementadas en el estudio que yo diría que se utilizan, no al 100%, lo cual también es otro problema de las cosas que vamos comprando. Tienen muchas más cosas por explotar, pero poco a poco, digamos, los usuarios, que finalmente son los abogados, son los que tienen que explotar todo esto. A modo de resumen, digamos que han sido tres herramientas principales que se han ido incorporando a la actividad del abogado. Uno es el tema del gestor documental, dos, el tema de seguimientos de expedientes, y tres, me contabas que el último sistema que están ustedes implementando es... Estamos creando un sistema remoto ya de trabajo de servidores centralizado, donde simplemente las computadoras sean cartones, pero todo esté centralizado en el estudio, ¿no? Por temas de seguridad. Ok. A nivel de infraestructura tecnológica, ¿has conocido de alguna adecuación reciente respecto a la firma? O sea, ¿ha habido alguna inversión en TI, básicamente en infraestructura? Bueno, nuestra firma siempre en infraestructura ha tenido una área de TI importante con servidores propios, o sea, tenemos servidores propios, nada fuera por temas de seguridad. Eso sí, digamos, es una reinversión constante. O sea, no tenemos nada por fuera. Las cosas en la nube son bastante limitadas con proveedores externos, pero sí confiamos mucho en nuestros servidores y ahí la inversión sí es constante. Por eso es que queremos aprovechar esa infraestructura para tener algo como Citrix, aprovechando lo que ya tenemos, para justamente que todos esos caballos de fuerza sacarlos del estudio. Ok, perfecto. Fernando San, si tú me compartes un poco la experiencia bueno, de Estudio Chocopar como asociado a una firma global, me imagino que hay cosas que ya en la firma a nivel global tienen desarrollado, pero hay cosas, me imagino, que se han ido adecuando finalmente a la realidad. ¿Qué ha avanzado el estudio de Baker McKenzie en temas de tecnología, en temas de implementación de software al respecto en los últimos años? Y si, claro, si hubiera la incidencia de que hay algo que aceleró en estos últimos años, sería genial poder conocer al respecto. Perfecto, Wilfredo. Muchas gracias por la consulta y también por la invitación a participar de esta mesa. Y la verdad es que yo tengo una historia curiosa en la firma, digamos. Yo conocí al estudio Chocopar pre-Baker. Yo entré hace como 10 años como practicante al estudio Chocopar y efectivamente era un estudio súper tradicional, con carpetas compartidas y en su momento yo viví el tránsito de pre-WorldDocs a WorldDocs. Fue el primer choque que uno como practicante ve que efectivamente a uno le parece medio natural probablemente, pero los abogados más grandes, cuando uno veía al socio cincuentón, sesentón, decía, uy, no, WordDocs, y te llamaban a su oficina para que le ayudaras a guardar el documento. Evidentemente, hubo ese tránsito cultural. Ahora, en realidad, desde que yo regresé a la firma en 2016, la transformación ha sido radical. O sea, en 2012, el Chocopar se integró como parte de las firmas de Baker McKenzie, y yo, en mi retorno en 2016, regresé a una firma completamente diferente, ¿no? A nivel de infraestructura, por ejemplo, realmente con cierta alegría y con cierta, no sé si preocupación, pero en realidad la pandemia no nos afectó. En el sentido del trabajo remoto, era lo que ya teníamos incorporado dentro de nuestras culturas. Todos los abogados tenemos equipos móviles, todo el equipo móvil está encriptado al 100%, de tal manera que la seguridad de información de nuestros clientes es totalmente
fundamental, ¿no? Y dentro de este proceso de transformación, lo que un poco hizo la firma fue lanzar Reinvent como parte de un proyecto global de transformación, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de cultura, es decir, personas, de procesos, de la forma como trabajamos y la tecnología como una herramienta que nos ayuda a poder articular todo eso, ¿no? En buena cuenta, cuando yo regresé, encontré a una firma absolutamente global, con acceso a tecnología y herramientas que realmente yo no, cuando estaba en el Chocopar, no hubieras podido siquiera imaginar ver. A día de hoy, por ejemplo, el Document Manager es algo que damos por granted. Nadie cuestiona la existencia del Document Manager y es un paso adelante, un poco tomando lo que comentaba mi tocayo Fernando, en el sentido de que antes podía haber ese recelo de mi documento, mi versión, mi modelo. Hay dentro de la firma una cultura de compartir el conocimiento muy importante. De hecho, nosotros nos nutrimos de las bases de datos de todas las oficinas de la red de Baker a través no solamente de iManage, que es nuestro gestor de documentario, sino también a través de Harmony, que es nuestro sistema de KM, de Knowledge Management. Y una cosa que creo que es importante mencionar es que las firmas no debemos enfocarnos en traer tecnología por la tecnología en sí misma, sino por el valor que agregan al servicio legal y sobre todo a nuestros clientes. En buena cuenta, cuando dentro de nuestra red de oficinas evaluamos una nueva herramienta tecnológica, la pregunta que nos formulamos es, ¿en qué nos ayuda a ser mejores? ¿Cómo podemos, digamos un poco en lo que ven en mi fondo de pantalla, lámina, cómo podemos mejorar? ¿Cómo hacemos algo mejor para nuestros clientes? Por ejemplo, por darte algunos casos, ¿no? Si es que tenemos documentos que tienen carácter reiterativo y que podemos capitalizar a través de volumen, tenemos una herramienta que nos permite automatizarlo de tal manera que no tengamos que, ¿dónde estará el precedente? ¿Cuál fue el que me gustó? ¿Cuál fue el que hice para este cliente? Sino que lo tenemos en un sistema en el cual basta con ingresar cierta información básica y podemos tener documentos estandarizados, digamos, aprobados por la firma de tal manera que no tenemos el error de, me olvidé de cambiar esta palabra del precedente o esto se me quedó del modelo anterior. Esto realmente es algo que estamos tratando de eliminar como riesgo operacional como firma. Otra herramienta interesante, por ejemplo, es cuando tenemos transacciones, yo de hecho soy abogado transaccional, había siempre la correría del cierre, como le llamamos la locura del cierre. En los 2-3 días previos al cierre de una transacción, 300.000 correos volando por todos lados, versiones de documentos por todos lados y 50.000 llamadas para discutir quién tiene la última versión y en qué estado se quedó, ¿no? Hemos tratado de reducir ese tipo de tráfico de correos y tráfico de llamadas a través de una herramienta que nos permite centralizar todo lo que es el proceso de closing. El checklist ahora no es un documento que se circula entre abogados por email o que se revisen llamadas, sino que lo tenemos colgado en una plataforma de tal manera que en ese mismo documento tenemos una fuente única de verdad. Las últimas versiones de documentos están guardados, los entregables, las CPs de closing, todo está colgado. Y finalmente, digo, a modo de ejemplo, para no quitarles mucho tiempo, a nivel también de la revisión y la calidad de los documentos que producimos, hemos adoptado no solamente herramientas que nos permiten hacer la revisión de ortografía, estilo, que son, digamos, básicos que todo estudio debe tener, sino también, aparte de nuestro estándar de producción de documentos, involucra no pasar por el proceso de el abogado produce y el abogado 2 revisa, digamos el sanity check que es bastante típico, sino que procuramos utilizar una herramienta que tenemos como un add-on dentro de nuestro redactor de textos, para poder hacer revisión de referencias cruzadas, términos definidos y no utilizados, fechas que no tengan sentido, cualquier tipo de dato que por la forma como está estructurado el documento, el software pueda jalar, nos reduce el tiempo de revisión y claramente nos ayuda a limitar la cantidad de errores que puede un abogado tener al momento de producir un documento. Entonces, un poco la idea de fondo de estas herramientas es, ha habido un tránsito sin duda, desde la firma tradicional a una firma mucho más moderna, y siempre cuando se toma una decisión de adoptar tecnología, creo que es importante tomar en cuenta que el foco es mejorar el proceso y trasladar esta mejora a nuestros clientes. Perfecto, Fernando. De hecho, que a modo de resumen veo que, a ver, en el caso de ustedes, el tema de la adaptación de la tecnología parte de un programa, digamos, de reinvención, de innovación. Entonces, no es el proceso de vamos a ir adquiriendo tecnología en función a cómo vamos recibiendo la información de los proveedores, sino, entiendo del caso de ustedes, parte por un programa realmente de ir abarcando todo un aspecto mucho más completo, ¿no? O sea, de hecho que lo que tú has trasladado ahorita son herramientas para el ejercicio propio del trabajo que ustedes realizan de los abogados. Hay un tema que quiero aprovechar en el caso de ustedes.
¿utilizan la inteligencia artificial? O sea, ¿o ves o sea, alguna herramienta? Porque yo sé que en otros mercados ya el tema del uso de la inteligencia artificial se está dando, ¿no? A gran escala, no es algo que tú digas, wow, es súper masivo, se da en organizaciones que tienen una gran data, un gran volumen de información y eso permite generar este tipo de soluciones. En el estudio, en el caso de ustedes, ¿la inteligencia artificial se ha materializado? ¿El uso de la inteligencia artificial se ha materializado realmente? ¿Y en qué aspectos se podría dar? O sea, ¿se ha podido haber dado? ¿O todavía no sigue, todavía no ha entrado en esa fase, digamos, acá en el Perú, el tema de la inteligencia artificial? Buenísima pregunta, y de hecho es uno de los temas quizá más picantes a nivel del hype que existe alrededor de Legal Tech, ¿no? ¿Cómo los robots van a reemplazarnos? Y la respuesta es, hay adopción de inteligencia artificial a nivel de la oficina de Lima y a nivel de Baker en general. La ventaja de estar en una firma global, y probablemente Eduardo nos pueda también contar desde su perspectiva, es el acceso a la vasta cantidad de documentos para hacer un dataset, ¿no? De tal manera que puedes alimentar el algoritmo con precedentes propios de la firma, así como aquellos que están prealimentados a nivel del proveedor, digamos, de la herramienta. Desde Lima utilizamos tímidamente, con honestidad, tímidamente todavía, software de revisión de documentos asistida, DAR, para efectos de diligence, por ejemplo, pero ahí todavía existe una cierta barrera de idioma, en el sentido que el software está preparado para soportar no solamente inglés, que es el idioma principal, sin duda alguna, sino que puede ser entrenado para español, francés, italiano, incluso idiomas de grafía no occidental, pero existe todavía una barrera de entrenamiento de cláusulas, ¿no? Entonces, efectivamente, existe esa adopción, pero hay todavía un proceso de entrenamiento que requiere inversión de tiempo y recursos, así como también un cambio cultural al nivel de los clientes, en el sentido de, oye, yo como cliente, ¿con qué me siento más cómodo todavía? ¿Con que el abogado lo revise o con que el abogado utilice inteligencia artificial? Una vez que logremos eh, sobrepasar esa barrera psicológica de cuánto me ayuda la inteligencia artificial, claramente va a haber un despegue importante desde ese punto de vista. Y bueno, solamente como comentario, este software de revisión que les comentaba de documentos no es un revisor solamente de estilo, ¿no? Sino que justamente se embebe de ciertos algoritmos que permiten identificar estos datos que que un procesador de textos normal no podría detectar. Perfecto, Fernando, te agradezco el alcance que nos has podido ir contando. Una crítica que solía hacer, digamos, yo cuando salió todo este tema de hablar de Legal Tech, es que la adoptación de tecnología tiene que ver mucho con la cultura y el estado de madurez de la sociedad y de los usuarios. Entonces, a veces hablar de que ya algo se está haciendo en un país es no entender de que se hace porque la cultura es totalmente distinta y el fenómeno de implementar tecnología no solamente depende de la herramienta y de su eficiencia, sino desde temas tan básicos como la data para poder hacerla y la cultura que se requiere para poder saber si se puede implementar o no. Perfecto. Me gustaría ahora, Alejandra, ustedes son Caro de Sociedad es una firma boutique de litigios, pero se han metido muchísimo en todo este tema de Legal Tech desde la iniciativa que han ustedes impulsado a través del instituto. Me gustaría que me cuentes un poco la raíz de esta iniciativa y un poco cómo ustedes han venido acercándose también a la tecnología en el ejercicio propio de la función, que ustedes son una boutique de litigios, principalmente litigios, ¿no? A diferencia en el caso de Fernando y en el caso de luego Fernando, que tienen una experiencia transaccional, una experiencia digamos, a nivel corporativa, en caso de ustedes son litigios. Me gustaría que si nos pudieras contar el acercamiento a través de esta iniciativa que ustedes han fundado y el ejercicio en la profesión digamos, de qué herramientas han venido utilizando a nivel de litigio. Y bueno, en primer lugar, buenas tardes, Wilfredo. Gracias por la invitación. Como bien indica, y como todos saben, nosotros somos una firma boutique especializada, en primer lugar, en Derecho Penal Económico de la Empresa y Compliance. Pero hace algunos años, y además que el socio fundador es muy, vamos a decir, innovador, y él es muy cercano al uso de la tecnología como premisa fundamental. De hecho, es uno de los valores que tenemos en la firma. Aquí todos debemos de ser tecnológicos, o procurar serlos, y en esa disyuntiva a veces hay abogados que se resisten, sobre todo aquellos que están inmersos en el mundo penal, que es totalmente un ambiente distinto. Yo, por ejemplo, no soy penalista, yo dirijo el área de solución de controversias y litigios y nuevas tecnologías y veo compliance. Es muy distinto el
enfoque que podemos tener un abogado que ve litigio civil, que ve arbitrajes, que ve, yo veo muchos fideicomisos y veo derecho de la construcción a un abogado que litiga y que además es penalista. O sea, son dos chips totalmente diferentes. Pero en esa búsqueda y en esa, vamos a decir, promoción de la firma para el uso de la tecnología, nosotros hemos empezado a usar diversas herramientas. De hecho, para no entrar en detalle, porque casi son la mayoría de herramientas que todos usamos, desde gestores documentarios, desde, por ejemplo, los software para el seguimiento de los casos, que además para mí hoy ya es una necesidad. Ya ni siquiera podría entrar en el detalle de que eso sea tecnología aplicada al mundo legal, porque ya es algo totalmente o sea, de necesidad. Distinto es otro tipo de herramientas que nos van a permitir tener una distinción en nuestro servicio y en la obtención de resultados. Pero en esa línea, a ver, el estudio tiene diversas herramientas y vamos a ir desde la parte administrativa para tener un buen ciclo de facturación y una interacción con los clientes, ¿no? Desde la parte documentaria, que tiene que haber un orden, sobre todo, por ejemplo, ese fue el primer desafío. Nosotros hemos limitado el uso del papel. Tenemos incluso una premisa que es menos uso de papel, más nube. O sea, usa tu nube. O sea, Legal Cloud, por favor, todos. Y eso también parte no solamente de la firma, sino del cliente, porque, a ver, nosotros a veces tenemos casos que vienen 10 cajas y tú te imaginas, el gestor documentario cuando ve las 10 cajas dice, Dios mío, o el abogado que de repente estaba acostumbrado antes a leerlo en el papel y hoy tiene que utilizar las herramientas propias, que en verdad nos parece algo totalmente alejado a quienes que somos de una generación totalmente digital, que yo desde el celular puedo hacer todo, o sea, yo puedo marcar, puedo enviar documentos, pero hay personas que no, y eso es el primer desafío que tenemos las firmas. Evidentemente, firmas grandes, globales, tienen otro chip, pero han pasado esa transición. Bueno, y como les comentaba, nosotros de cara al tema específico y al uso de la tecnología, sí tenemos un par de herramientas que son muy utilizadas para los servicios que brindamos, por ejemplo, en el ámbito de compliance. Nosotros tenemos un canal de denuncias, una app que tiene un entorno totalmente digital amigable que es para la firma y para nuestros clientes. Eso sí creo que es muy importante mencionar porque además también permite tener un entorno de cliente y firma para justamente tener acceso a este canal de denuncias. Por otro lado, también utilizamos un software que se llama Conoce, que nos permite tener una lista integrada de personas jurídicas o naturales que puedan estar en investigaciones y nosotros conocer el estado. Entonces, esas dos herramientas son principales y para nosotros nos permite tener un servicio diferenciado a nuestros clientes, independientemente de las herramientas que utilizamos para optimizar nuestra propia gestión, como la tienen todos los de gestión documentario, el tema de incluso algo muy importante, ¿no? Esto de las versiones, hay un momento que tú, cuando estás en un cierre o estás viendo una demanda, y me pasa a mí en una demanda arbitral, llega un momento que tienes 10 versiones y antes pasaba que tenías que buscar quién había hecho la última modificación para poder tener. Ahora, con sistemas, nosotros podemos tener un orden. Y justamente eso también va en la línea con lo que todos han dicho, ¿no? Ese celo o a veces también que ciertas personas, porque es natural, nos rehusamos a compartir. Nosotros tenemos la premisa que parte de nuestro éxito es la sinergia que tiene que haber entre todos los abogados. Y esa parte es muy importante porque nos habla de la retroalimentación. Entonces, aquí ahora todos podemos tener acceso. Otro punto importante a través de pandemia y que también se ha comentado, nosotros tenemos nuestros servidores propios. Estamos viendo la posibilidad de mejorar esa parte y optimizar, como bien decía Fernando Eusterli, utilizar esos caballos a la máxima potencia. Por otro lado, algo que podría yo mencionar es que tenemos nosotros un buscador optimizado de jurisprudencia, que es parte del proyecto del área que dirijo, que se llama JuriSearch, que nos permite tanto a nosotros como abogados tener acceso a jurisprudencia nacional e internacional, precedentes para tener, vamos a decir, una mayor estrategia en los casos, y también esta herramienta se la brindamos a nuestros clientes para que puedan tener acceso, ¿no? Eso en líneas generales que tenemos como firma boutique. Ok. Alejandra, en verdad hay un par de puntos que sí me gustaría reflexionar a raíz de lo que has comentado. Uno, por lo que ya vamos comentando, es como que hay un estándar mínimo de qué herramientas deberían tener cualquier firma. O sea, ya ni siquiera debería cuestionarse si la debo tener o no la debo tener. O sea, ya llegamos a un punto donde
Esto debe ser como el correo electrónico, no creo que alguien dude que deba tener un correo electrónico. Antes, probablemente nosotros, muchos no ha vivido esa transición de que antes realmente los abogados que te preguntaban, ¿por qué correo electrónico? Yo sigo mandando mi correo en papel hacia el cliente. O sea, hoy hay unas herramientas estándar que ya no debería ser cuestionable si se utiliza o no se utiliza. Otro punto que has tocado que tiene que ver mucho con el liderazgo. La implementación de la tecnología parte mucho del liderazgo. O sea, por eso una de las cosas que nosotros observamos es que el discurso, cuando no llega al socio, porque se hablaba de que mucha transformación, pero cuando no se aterrizaba el mensaje y el socio escuchaba, es como que, ok, ya, hazlo, pero y llegaba el asociado que muy emocionado había escuchado la charla de Legal Tech y se encontraba que no se podría aplicar. Entonces, a veces el liderazgo de las organizaciones depende mucho del impacto y la transformación que pueda tener una organización de cara a Legal Tech, porque aquí probablemente han sido los socios también quienes se han comprado la historia de hay que cambiarlo, ya sea a nivel global, ya sea a nivel local. Y el otro punto que es importante que se debe estandarizar es que la tecnología parte por la base de compartir, integrar, formar. Entonces, a veces tenemos que entender que también nuestra profesión ha tenido una estructura, un sesgo de trabajo y que eso, digamos, ha sido que también la tecnología no haya sido tan adaptada tan rápidamente. Pero bueno, ahí vamos llevando las reflexiones. Eduardo, OnTierra es una firma que está en 11 países, es un proyecto que realmente me parece muy interesante, que nació en el concepto de ser una firma también global y está en este proceso de ir creciendo. Pero han hecho apuestas importantes y me gustaría conocer qué cosas han venido trabajando en Perú. O sea, yo sé que a nivel global tienen ustedes algunas herramientas estándar también como temas unificados. Me gustaría también saber qué han venido trabajando en la región y aquí en Perú, si se puede saber qué cosas han venido desarrollando a nivel tecnológico o implementando para el ejercicio del trabajo de los abogados. Claro, Wilfredo, nada, primero que nada agradecerte por la invitación y la verdad que es un honor poder compartir la mesa con los presentes. Así que les voy a compartir pantalla para que puedan, no sé si lo pueden ver correctamente. Correcto. Bueno, en este caso voy a comentarles sobre una solución que es Areta, que nace justamente como lo que comentábamos, ¿no? En un momento de crisis mundial por el tema del COVID, nace Areta, que Areta es un chatbot básicamente que ofrece asesoramiento gratuito enfocado a ONGs o empresas, fundaciones que se vieron muy afectadas por el tema del COVID, ¿no? Esto fue lanzado primero en un hackathon en el 2020, Innovative Lawyers. De hecho, fue el ganador y nosotros lo hemos implementado tanto a nivel global como a nivel local, ¿no? Es muy interesante porque técnicamente utiliza lo que es la inteligencia artificial a través del machine learning y bueno, yo tuve la oportunidad de implementar esta solución en Perú. No sé si lo pueden ver, voy a hacer como si fuera una interacción real con Areta para que puedan ver cómo funciona, ¿no? Elegimos primero el país y luego salen las consultas legales que sean necesarias, ¿no? Esto de hecho fue un reto muy importante para nosotros como OnTierra porque en un momento en donde muchas empresas o muchas MIPES, empresas pequeñas que iniciaban, no tenían, digamos, un asesoramiento legal claro sobre distintas ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho laboral, en el tema administrativo sobre distintos plazos, qué pasaba con el confinamiento, cómo se entrega de plazos. Entonces, lo que hicimos fue justamente llevar a cabo y juntar toda esta información legal en los distintos países donde nosotros tenemos presencia para poder implementar ese chatbot, ¿no? Entonces, como ven, es un chatbot que tiene información básica sobre las distintas áreas del derecho que fueron implementadas y que pusimos como ayuda a las distintas personas, ¿no? Areta, al día de hoy sigue funcionando, lo pueden visitar en la página de OnTierra, y de hecho Areta va evolucionando, ¿no? Inició como decía, ¿no? En un momento complicado mundial que vivimos para este ofrecimiento gratuito, y ahora ha evolucionado y también lo buscamos implementar y lo ponemos a disposición de muchas empresas que están empezando, ¿no? Como startups, y de repente quieren conocer un poco sobre los temas legales básicos para poder empezar a funcionar, y ahí tienen una información interesante, ¿no? En mi caso personal, yo tuve, digamos, yo fui la persona que implementó este chatbot y de verdad que fue todo un reto, porque no solamente a nivel en la oficina, porque mucha gente no conocía cómo funciona este tipo de tecnología,
sino también a nivel personal, ¿no? También como abogado tuve que, digamos, aprender un poco de lo que es estos temas, ¿no? Inteligencia artificial, de la codificación. Al final, un chatbot, la idea es que tenga un relacionamiento usuario chatbot con el bot de manera lo más natural, ¿no? Entonces hay que codificar, hay que poner las preguntas exactas y bueno, eso es Areta que al día de hoy está evolucionando, tratamos de actualizarlo cada cierto tiempo con las normativas básicas y está a disposición de cualquier persona que pueda consultarlo, ¿no? Ok, Eduardo, y a nivel, digamos, del trabajo legal, ¿ustedes cómo están estructurados? ¿Cómo vienen trabajando un poco la operación del día a día? Esta iniciativa me parece súper potente de cara a brindar una solución a través de la tecnología, que me parece súper eficiente utilizar ya herramientas digamos, tan utilizadas en otras industrias como es el chatbot. Y a nivel del ejercicio, no sé si nos pudieras contar algunas experiencias de lo que han venido trabajando e implementando. Sí, mira, justamente, bueno, Ontier, como tiene, como decías, tiene presencia en 14 países, y es muy interesante porque el área de IT lo que busca justamente es, digamos, innovar en temas de tecnología, no solamente a nivel España, sino otra vez a nivel global, ¿no? Y la idea es que todas las oficinas de Ontier tengan las mismas herramientas tecnológicas a nivel mundial, ¿no? De hecho, manejamos las mismas herramientas que han comentado mis compañeros, ¿no? Como eManage, Salesforce, SAP, Citrix también. Y de hecho, el tema del confinamiento y los primeros meses de teletrabajo, nosotros también tuvimos que aplicar y aprenderlo en nuestro día a día, ¿no? Ahora es muy normal ya conocer estas definiciones. Conozco muchos abogados que le costó muchísimo aprender estas nuevas herramientas, pero bueno, este es nuestro día a día y de verdad que la idea y al final lo que queremos lograr es mejorar la prestación de servicios legales para nuestros clientes y bueno, también con esta herramienta de Areta, como comentaba, ¿no? Dar una herramienta adicional a lo tradicional que podemos estar escuchando y que a nivel internacional tuvo mucha repercusión y ahora a nivel local también lo estamos implementando, ¿no? Buenísimo, Eduardo, buenísimo. Me gustaría hacer esta siguiente pregunta y acá sí, por favor, si o sea, podamos intervenir entre nosotros mismos o cortarnos en el momento que podamos. A ver, hay una situación, la pandemia generó el impulso y la adaptación de ciertas herramientas tecnológicas que ya existían, como por ejemplo las plataformas digitales de comunicación, que no es un tema de ninguna novedad. Es una pregunta, por favor, que sí les pido muy corto, ahí ustedes puedan darme su precisión. ¿Nos adaptamos o estamos en camino de, habiendo hecho el ejercicio de tener que entender que la tecnología es necesario, estamos dando a un paso adicional en el chip de los líderes de las firmas? ¿Cómo lo ven ustedes? Súper corto, o sea, ¿sienten de que ya pasamos el proceso de tener que adaptarnos y ya estamos más tranquilos y ya la gente no piensa en este tema? ¿O es que ha habido realmente un cambio en la mentalidad y en el chip de los líderes del sector, digamos, sobre la apuesta a la tecnología? Ahí, por favor, libre cualquiera que desee Sí, participar. si quieres, yo empiezo, no, de verdad que es una opinión personal. Yo creo que esto ya llegó para quedarse, ¿no? O sea, al principio, los primeros meses, creo, de confinamiento, sobre todo en donde la tecnología era parte de nuestro día a día, nos costó mucho aplicarlo, entenderlo, pero ahora lo tenemos, yo creo, sobre todo en Ontier, en la oficina de Perú, donde trabajo, es algo de nuestro día a día, ¿no? Adicionalmente, creo que esto va a seguir evolucionando, ¿no? Van a llegar nuevas herramientas y vamos a tener que seguir aprendiendo y a seguir adecuándonos, porque al final la finalidad de todo esto es que la prestación de servicios sea mucho más ágil y mucho más eficaz frente a nuestros clientes, ¿no? Ok, no sé si alguien más quiera comentar. De hecho, yo concuerdo totalmente con Eduardo en el sentido que efectivamente la nueva forma de trabajar, el New Normal, ha llegado para quedarse sin duda alguna. Y de hecho, Nadella decía, ¿no? La pandemia se encargó de hacer transformación digital que no hemos logrado hacer en 10 años, en 3 meses, porque claramente la necesidad de sobrevivir y cambiar era absolutamente inherente al tránsito de la pandemia. A nivel de herramientas de tecnología de comunicaciones, por lo menos creo que efectivamente ya hemos superado la brecha de la adaptación, salvo cuando se me olvida abrir el micro cuando estoy hablando, que es una barrera, es un problema mío, no de la herramienta. Pero más allá de eso, la verdad es que el cambio de aceptar la llamada de la videoconferencia, de hacer el scheduling directamente en Outlook, que venga con el link, y no, ¿dónde está el dial link para llamar al servidor en Nueva York y poner la clave? No, eso ya hemos pasado claramente esa etapa y de hecho el dominar estas herramientas ha permitido que la distancia física se sienta mucho menos, marque mucho menos diferencia a nivel de la relación con el cliente y con nuestros colaboradores dentro de la firma, ¿no? Ok,
Alejandra, Fernando, ya si nos quieren comentar algo. Igual, de igual forma, pienso que ya esta tendencia, que ya no es tendencia, este es un estilo de vida y se va a quedar. Y yo creo que sí hemos pasado hoy a 2022 toda esa etapa de transición que nos trajo el 2020, 2021, que fueron 2 años duros en los cuales sí, tal vez para nosotros que somos de una misma generación, no era tan complicado adaptarse al entorno digital. Incluso creo que hay ciertas personas que tienen ese dominio de hablar sobre un computador. A mí me tocó terminar la maestría, por ejemplo, sobre un computador. Entonces, creo que nosotros vamos teniendo skills, pero no es lo mismo de repente con abogados que tienen otra generación. Y de hecho, como hablaba Fernando, esa etapa de aceptar el Meet o de que de repente estás hablando y te mandan un mensaje y te dicen no se te escucha porque estás con el micrófono off, eso ya sin duda pasó. Nosotros una experiencia que tuvimos cuando recién inició la pandemia y usábamos diversas plataformas como Google Meet, Zoom, tuvimos el liderazgo por parte del CEO de la firma en buscar otro tipo de plataformas. Y, por ejemplo, nosotros estuvimos investigando de que había muchísimas. Y yo no sé si, por ejemplo, ustedes han escuchado de esta famosa plataforma Jitsi, que además de no ser tan conocida, tiene, por ejemplo, un tratamiento de datos personales bastante restringido, lo cual es bueno. Y, por ejemplo, ahí viene de la mano con lo que decía Wilfredo. Si hay un liderazgo, esta transición que ya no lo debería de ser, va a ser mucho más fácil adaptarlo como modelo. En el caso de firmas grandes, internacionales, firmas globales, esto ya es un estilo de vida, o sea, es parte de... Para las nacionales tenemos el desafío justamente de estar en esta búsqueda y de que eso va a permitir que brindemos un mejor servicio. Además que hoy ya también ha cambiado el chip del teletrabajo. O sea, yo he escuchado, y no solamente en la oficina, en mi círculo cercano, de que la gente tiene la idea de que el teletrabajo no, realmente no es un teletrabajo. O sea, podemos escuchar miles de historias, miles de adjetivos, pero realmente esto ya es lo que se vive en otras partes del mundo. O sea, desde hace 10, 20 años la gente trabaja desde sus casas. Y de hecho, o sea, yo tengo muchas experiencias de que creo que el trabajar desde tu casa te permite estar mucho más presente por ese miedo y ese sesgo que tenemos de que si no contesto, entonces van a decir que no estoy. Entonces, hay ciertos, vamos a decir, pensamientos, sesgos que tienen que ir fluyendo en la medida de que cualquier firma tiene que adaptarse a este nuevo modelo de Legal Tech, ¿no? Eso sería lo que quería comentar. Gracias, Alejandra. Fernando. Sí, claro que sí. Y mira, te comento primero mi experiencia personal. Después de la pandemia, o sea, yo era la ovejita negra en el estudio que impulsaba siempre el tema de tecnologías, y pre-pandemia era pues el loco que hablaba en directorios diciendo necesitamos servidores remotos, necesitamos accesos remotos, ¿qué pasa? Porque trabajar en el estudio era, como el servidor estaba ahí, tú no podías acceder o mandar correos fuera del estudio, tenías que estar ahí en tu computadora, en tu oficina, ¿no? Entonces ya necesitamos un acceso remoto. No, que la seguridad por aquí y por allá. Bueno, llega la pandemia, esto se fuerza, se creó la red virtual del estudio, todos los abogados mayores, los chicos, se les configuró sus laptops vía remota con TeamViewer, y ahora todo funciona como cañón. O sea, todos están en su casa como si estuvieran en el estudio, porque en el estudio todo está prendido, todo está activado, utilizan nuestros servidores, y todo funciona exactamente igual. Entonces, esto ha calado tanto que ahorita nosotros seguimos en home office. O sea, nuestra premisa es, la oficina está abierta si es que gustas, pero la premisa es que estés en tu casa. ¿Y quién más está en su casa? Es increíble, las personas que más tenían rechazo a que los abogados estén en su casa por un tema de control, por un tema de las horas, de la facturación, de que no va a ser lo mismo, que esa era un poco la dinámica pre-pandemia, digamos, la gran mochila por la cual no se podía hacer el home office, en la mentalidad, digamos, tradicional de los abogados de estudios de Lima. Viene la pandemia, se ve que funciona, se ve que todo funciona exactamente igual, que la gente es igual de productiva, incluso más, y ahora estamos así. Y yo creo que eso está para quedarse, como decía Alejandro y los demás. O sea, ya esto es lo que es. Yo creo que implementar nuevas tecnologías simplemente va a ser para, ya la gente cambió ese chip, por lo menos esa partecita del chip, de que las cosas sí se pueden hacer de esta forma remota, y no necesitamos un edificio ni 400 metros cuadrados, una oficina en San Isidro para hacer lo que hacían los estudios tradicionales, sino que todo funciona exactamente igual. Esa curva de aprendizaje, yo creo que es un gran paso en cómo se ofrecen servicios legales en este país. Y todo gracias a la pandemia, ¿no? Ha sido, como te decía en la primera parte, lanzar a todo el mundo a la piscina, afortunadamente, bien, y ya se ha demostrado para todas, hasta para la mente más dura y que más se
se resistía a esto, de que las cosas funcionan así, y que la tecnología está justamente para ayudarnos a hacer esto y que es posible. Yo creo que ya hemos pasado esa primera valla y bueno, pues vamos a la siguiente, que seguir empujando ese carro. Ahí voy a hacer contracorriente y me van a disculpar si es que la expresión que voy a decir no es necesariamente la misma que ustedes han dicho. Hay cosas que sí, efectivamente, yo no digo que lo que se está desarrollando ahorita, nuevamente es una opinión personal, por favor, es una opinión basada un poco en la experiencia que yo he podido ver. Yo digo que cuando se levante la pandemia, recién vamos a ver qué es lo que se va a quedar. Porque ahorita siento yo de que mucho el trabajo remoto se vuelve una condición favorable para evitar un problema mayor que es el contagio y finalmente estos problemas de salud. Yo creo que lo que se queda se da cuando tienes la elección de elegir. O sea, y me refiero a la elección de elegir es cuando no tienes una condición que te obliga a tomar esa medida. Entonces, yo aún me siento todavía en la fase de escuchar realmente si todo lo que estamos haciendo se va a quedar, si el trabajo remoto al 100% se va a quedar, si la aplicación de la tecnología se va a quedar, porque esto se va a quedar cuando realmente seamos libres de poder elegir. Nuevamente, eso es una reflexión personal. Yo todavía estoy en el proceso de ver qué está funcionando en algunos países que ya se levantó un poco las restricciones, pero igual siguen en pandemia, y ver qué está pasando. Y tomando en cuenta que probablemente ya en países sí se está implementando en mayor medida, o se está quedando en mayor medida el trabajo remoto nuevamente. Veamos el tema de la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países se respeta el horario de trabajo en el trabajo remoto. En el Perú, el trabajo remoto no es que, digamos, los horarios se respeten. Hay algunos, las condiciones, y esto es una variable también que es importante, pues yo digo, ahorita yo sigo en la fase de no afirmar de que todo lo que se va a quedar. O sea, porque aquí también tenemos las condiciones en cuanto no todos tienen un espacio físico idóneo para trabajar, no todos tienen las mismas condiciones de conexión para poder mantener su flujo de trabajo. Algunos están sufriendo el estrés de trabajar y la familia en casa. O sea, es una situación de sociedad que todavía estamos en proceso de ver por dónde va a ir en la medida que la pandemia se levante. Insisto, he querido generar polémica, por eso se llama mesa de debate, para tener una opinión en contra digamos, de la reflexión hacia dónde va. Yo soy más ahorita de la fase de voy a observar cuando se vayan levantando las restricciones por dónde quieren ir las firmas, porque cuando se levantó la restricción, muchos socios y muchas firmas apostaron por decir a la gente, vamos a la oficina, porque sintieron que se levantó, o sea, que se pudieron haber equivocado porque no era el momento, porque todavía seguíamos en pandemia, sí, pero yo creo que al final la cultura se va a ir formando, que ya, al menos sí, un avance importantísimo que sí visualizo es que ya se dieron cuenta que también hay esta opción. Antes te estaban tapados del ojo derecho y no veías más allá de lo que veía su ojo izquierdo. Entonces yo creo que sí, o sea, se ha quedado que hay una opción más de trabajo, pero creo que al final lo que va a quedar dentro del sector va a ser principalmente aquello que podamos ver una vez que levantemos este proceso, ¿no? Que algunos dicen que probablemente dure 1 año más, otros 2 años más, la verdad que no sabemos. Lo que sí también veo que al menos se ha generado más curiosidad por el tema de la tecnología, que se han dado cuenta que la tecnología también ayuda mucho al trabajo, y al menos en ese punto sí estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes que hemos avanzado. Si alguien quiere contradecirme, por favor. Sí, yo tengo una opinión nada más sobre eso. María Alejandra, si quieres, adelante. No, tú tranquilo, Eduardo, tú y después yo. Listo, solamente rescatar el tema de la opción, ¿no? Nosotros acá en Ontier, desde, bueno, inicio del año ya tenemos la opción de elegir entre ir o no venir a la oficina, y de verdad que personalmente yo creo que mi productividad ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque hay días que prefiero de repente estar en casa porque quiero concentrarme más o tengo reuniones todo el día y mi productividad a través de justamente de la tecnología aplicada a mi prestación de servicio mejora muchísimo, ¿no? Y hay otras veces que tengo que estar en la oficina porque tengo que coordinar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que si digamos esta opción de poder elegir entre ir o no venir, yo creo que al final esto va a mejorar para nosotros como abogados y la prestación que le vamos a dar a nuestros clientes, ¿no? Sí. Bueno, yo rescato lo que dice Wilfredo y también Eduardo. Todo va a depender de cuando pase la pandemia, ¿no? Cuando tengamos esa capacidad de elegir, porque realmente ahí vamos a ver qué es lo que queda. Otro punto importante que va a generar polémica es que esto es en el entendido de nosotros como firma, pero ¿qué hay de los clientes? Eso también pasa por un cambio, y se los digo, o sea, yo hoy estoy en la oficina, no hay nadie, pero he decidido venir porque en casa justo tengo un cumpleaños, entonces no, si voy a ir no voy a poder tener la conectividad, va a haber bulla, pero a ver,
Eso pasa en el entendido de nosotros, como abogados, como parte de un estudio. Pero ¿qué pasa cuando tu cliente te exige, te quiere ver, quiere que, porque cree que a través de la computadora o no estás atento, o por nosotros, por ejemplo, y eso es algo que me imagino que lo deben entender en todas las firmas, nosotros tenemos un protocolo para las reuniones, o sea, siempre tenemos que prender la cámara. O sea, me ha pasado con algunos clientes de que a veces ellos no prendían la cámara, entonces no hay, eso fue al comienzo de la pandemia, ya después obviamente es distinto, pero nosotros como firma, así yo me reúna con un abogado interno de la misma firma, tenemos que prender la cámara, o sea, tengo que verle la cara, o sea, eso también. Y la parte que yo considero, Willy, y no sé si los demás también estén de acuerdo, que tenemos que ver no solamente desde nuestra perspectiva, sino qué es lo que demandan nuestros clientes. Yo creo que eso va a ser medular para que, no sé si en el 2023, cuando acabe la pandemia, veamos la respuesta. Cuando ellos también tengan la capacidad de elegir si nos reunimos virtual o presencial, creo que ese va a ser el punto de quiebre, ¿no? Sí, ahí solamente para ahondar lo que dice, la reflexión de, más allá de lo que nosotros elijamos, va a depender de lo que los clientes eligen. Y en temas transaccionales o en temas litigiosos, la sensación de confianza es totalmente distinto en un acercamiento personal, porque finalmente estás lidiando con emoción y en el caso de las firmas corporativas, estás lidiando con confidencialidad, con un nivel de coordinación importante. Entonces, vamos a ver un poco la respuesta. Ahí, por favor, no sé si alguno de los Fernandos quiere comentar, por favor, al respecto de la reflexión que estamos haciendo. De Ahí, hecho, quizás yo... O dale, Fernando, dale. no, bueno, ya empecé, simplemente decía, ¿no? Un poco lo que decía Eduardo, yo creo que vamos a llegar a un tema híbrido, porque ya vimos que ese carro sí prende y enciende, ¿de acuerdo? Yo creo que esa parte es sumamente rescatable, ya hemos ganado eso, hemos ganado ese piso, ok, hay que ver cómo va. Efectivamente, la pandemia tiene para un año o dos más, sabe Dios qué va a pasar, pero por lo menos sabemos que, ok, si mañana nos cierran la puerta y nos encierran de nuevo, podemos seguir trabajando, ¿de acuerdo? Hoy, digamos, estamos en restricciones desde julio del año pasado, desde julio de 2020, que muchos estaban desesperados por ir a la oficina. Yo vivo solo en mi casa, aquí no hay nadie, entonces no tengo los problemas que tiene Alejandra, por ejemplo, pero sí sé abogados del estudio que sí, o sea, los niños dan vueltas y no te dejan, o sea, el niño no entiende que estás en reunión, estás jugando en la computadora, ¿no? Y tienes ese problema, entonces, ok, es más útil ir a la oficina y encerrarte ahí. Entonces, yo creo que vamos a ir a un modelo híbrido. Creo que es razonable, algo que también pre-pandemia se hacía en muchas corporaciones, clientes y empresas, o sea, tener un sistema híbrido, vas 2 días a la oficina, 3 días no, o escoges, flex, ¿no? Tener cosas que ya se iban implementando modelos y creo que vamos a ir migrando hacia eso. Lo que rescato de todo esto es que ya, por lo menos sabemos que ese carro enciende y nos va a llevar a un puerto. Hasta ahí. Lo otro, efectivamente, es que lo que hemos conversado ahorita es las herramientas que tenemos nosotros para nuestra producción interna y cómo nos funciona entre nosotros. Los clientes son otra historia. Ya la mayoría de clientes con la pandemia, ha habido clientes que han vendido oficinas, han cerrado contratos de arrendamiento y trabajan todos en su casa, han dicho, así va a ser para siempre. Olvídate que nos vamos a volver a reunir en algún momento. Todo es online y han viajado. Hay otros clientes que dicen, no, ¿cuándo nos reunimos? Bueno, estaremos para ellos, porque finalmente la razón de ser de las firmas es para los clientes. Entonces, nosotros no nos vamos a poner exquisitos en eso. O sea, nosotros vivimos como el cliente vive. Si el cliente quiere, pues, que nos reunamos en la oficina o con ellos, etcétera, estaremos para ellos. Creo que es parte de nuestros servicios. Pero siempre yo creo que gran parte de los clientes sí ha visto también la funcionalidad, pues, de no pagarle las horas de traslado a un abogado de San Isidro a La Molina o etcétera, o perder una hora de día, sino que reunión tras reunión tras reunión, lo cual nos lleva a un punto negativo, que es lo que decía Wilfredo, es, ok, esa reunión tras reunión tras reunión se extiende más allá del horario de trabajo regular que tenías pre-pandemia, sino que sigue y sigue y sigue y nunca acaba porque está conectado a tu computadora. Por lo menos para mí, al inicio de la pandemia, cuando las cosas se reactivaron, sentías que nunca dejabas de trabajar. Por lo menos cuando salías a la oficina, te ibas manejando a tu casa y ya se acabó el día. No, ahora nunca se acaba el día. Entonces, y tampoco se sigue acabando el día de hoy. Es una experiencia personal hasta hoy. No se acaba el día nunca, porque siempre estás conectado en donde sea. Entonces, ahí creo que nosotros también tenemos que aprender a desconectarnos. Los abogados, dicho sea de paso, como muchos no estamos en un régimen laboral convencional donde hay obligación de desconexión digital, sino que somos una suerte de abogados independientes de cuarta, quinta en algunos estudios. No tienes contrato de trabajo, entonces no te desconectas nunca porque tú eres solamente el independiente, entonces vives de tu trabajo el día a día y no existe eso de desconexión digital. Los abogados somos los que menos derechos tenemos a veces, ¿no? Pero todo es parte de, creo que eso es tema también de la evangelización digital que tiene que seguir ocurriendo.
Perfecto. Fernando Sam. Sí, de hecho yo me quedo con tu idea de nadar contra corriente. Me gusta, de hecho, mucho esto de nadar contra corriente porque efectivamente nos pone a pensar si es que efectivamente estamos viendo todas las alternativas. O sea, así como decíamos, antes era la oficina, de repente no va a ser todo, ciertamente todo remoto. Mi perspectiva un poco en la línea de Fernando es que vamos a ir a un modelo híbrido y digamos, una de las ventajas quizá de Baker como firma es que sin tener una bola de cristal para ver el futuro, sí sabemos cómo se han movido en otros mercados en los cuales tenemos oficina y vemos un poquito, de hecho, Asia-Pacífico, que fue la primera región en la cual empezó la pandemia, pero también donde se empezaron a relajar las restricciones, están en un modelo híbrido que de hecho nosotros en la firma ya teníamos. Digamos, el cambio no ha sido, esperemos que no sea nada radical, en el sentido de, digamos, parte de los socios con los que yo trabajo, llegaban a una cierta hora, son padres de familia, se desconectaban, se transportaban a su casa, iban a dormir a sus pequeñines y luego se reconectaban, con lo cual, digamos, la transición del espacio de la oficina como un sitio donde trabajas a la oficina como un espacio de responsabilidad con las obligaciones que tienes, es algo que va un poco en la cultura de cada firma y de hecho el transitar de un régimen presencial a un régimen híbrido creo que no va a ser difícil. Efectivamente, como mencionaba María Alejandra, Eduardo y Fernando, es fundamental tener en consideración las necesidades de los clientes y para eso es que las oficinas de estudios de abogados probablemente físicamente seguirán existiendo para siempre. Lo que están transformados es una especie de espacio de coworking en el cual vamos a compartir más, vamos a interactuar con clientes, vamos a interactuar con nosotros. De hecho, el Echocopar como firma se mudó justamente en la mitad de la pandemia. Salimos de un esquema de oficinas individuales cerradas, digamos que son muy buenas para la concentración, pero al mismo tiempo dijimos, se pierde mucho desde el punto de vista de estoy aislado, estoy con mis papeles, estoy con mi computadora, ¿no? Entonces, hemos pasado a un espacio en el cual tenemos un client center para atender a los clientes y un espacio, digamos, colaborativo de open space con espacios destinados a cada tipo de tarea, un poco en la línea en mi casa no puedo hacer ciertas cosas porque tengo hijos, tengo hermanos, tengo familia. En la oficina tengo espacios para poder concentrarme, espacios para poder debatir, espacios para poder crear. Entonces, esa flexibilidad es quizá algo que se quede de la pandemia, así como también el hecho de que tenemos skills ya ganados, y eso es algo que no nos va a quitar nadie. Aun cuando vayamos a una oficina, el skill set de, oye, ya domino Zoom, puedo comunicarme, tengo todas las habilidades de agendar, hacer fondos virtuales y demás, es algo que se queda con nosotros y con los clientes y creo que hemos hecho este tasting de las posibilidades y es algo que va a llevar a una transformación sin duda alguna. Sí, sí, bueno, como reflexión final de este bloque, una de las cosas que sí veo con bastante optimismo es justamente que la única forma de crecer es cuando tienes retos. Y creo que en el sector legal peruano las firmas no estaban pasando más allá de los retos empresariales, políticos, realmente un reto que te sacude, que te hace reflexionar y que te hace pensar hacia dónde va a llevar tu negocio, pues creo que la pandemia de cierta manera nos generó el deseo de decir, oye, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Y creo que al menos ese ejercicio nos hace bien como industria, ¿no? Yo creo que la tecnología ha sido, más allá de ser una herramienta, creo que realmente ha tenido que ser un aliado para poder atender esta nueva necesidades o estas nuevas situaciones. Quiero hacer dos preguntas compuestas y aquí nuevamente, por favor, nademos entre corriente, vayamos con la misma corriente, como ustedes deseen. Quiero básicamente preguntarles dos cosas, en el orden que ustedes consideren oportuno. Uno, si podíamos estandarizar cuáles han sido los principales problemas en cuanto a la implementación de tecnología. Bueno, ya algunos ya lo han ido adelantando, ¿no? Como el tema esto de la forma de los socios, un poco el carácter, digamos, de la firma, el concepto tradicional y demás. Creo que eso se ha vuelto un estándar, ¿no? Que bueno, es una problemática propia digamos, de cualquier industria que viene tratando de transformarse. Aparte hemos hablado también de digamos, de la inmediatez de la adaptación de la tecnología. ¿Qué otras variables o qué otras barreras ustedes sienten que existe para una transformación digital o la implementación de la tecnología? Yo les voy a soltar algunas propias del sector que probablemente en caso de ustedes no se hayan dado. Uno de ellos es la capacidad de inversión en tecnología. Contarles, y eso es una cosa que yo siempre traslado mucho en las charlas que hablo de tecnología aplicada al sector legal, hay estudios pequeños y medianos que ni siquiera tienen licenciado el Office, que sus servidores utilizan una PC que se lo ofrecieron y que es su concepto de servidor. El sistema de cableados que tienen para todo
son conexiones que se compran la Mac, la PC enorme, bonita, pero su conexión a internet pues tiene varios años de no haber sido actualizado. Y son barreras, ¿no? Porque una de las primeras barreras es el factor económico. Y en el tema de la pandemia, una de las barreras que algunas firmas no hicieron el paso, porque esto es importante también comentarlo, o sea, hay firmas que no hicieron nada porque no tenían la capacidad de invertir y al mismo tiempo tenían el golpe del negocio. O sea, hay escenarios donde no solamente, o sea, claro, yo veía mucha conversación de que sí, las firmas tienen que vender tecnología, pero tenían un problema de flujo de caja. ¿Cómo haces con esa barrera cuando el flujo de caja no te permite a ti realmente invertir en tecnología? Porque la tecnología no es que sea barata, o sea, los que han estado en procesos de innovación o transformación digital se dan cuenta que realmente hay una inversión tanto a nivel de infraestructura como a nivel, digamos, de aplicación propia del sistema que quieren implementar. Entonces, ahí, por ejemplo, es una barrera que yo he visto a nivel del mercado. ¿Qué otras barreras a ustedes consideran que pudieran existir o que ustedes han vivido o experiencias quizás propias, ¿no? De, oye, pasamos esto de aquí. Porque a veces hablamos mucho del socio, del abogado mayor como una barrera, pero a veces pasa que en la interna ni siquiera son los abogados mayores, a veces son los mismos abogados juniors que tienen su forma de proceder en cuanto al tema de tecnología y aplican otro tipo de tecnología. ¿Qué barreras ustedes han podido ver al respecto? Y una última pregunta, aunado también para conversar al respecto, es, con todo lo que hemos visto, ¿conocen algunas 2 o 3 cosas puntuales que se puedan implementar en el corto plazo? No en el largo plazo, sino en el corto plazo, como que, Wilfredo, yo estoy viendo que por el sector público se está haciendo esto, estoy viendo con buenos ojos que a nivel legislativo, por ejemplo, se ha puesto como prioridad esto de aquí. Me gustaría, digamos, la respuesta coja ambas temas, ¿no? Tanto el tema de la problemática para las implementaciones y qué acciones ustedes ven en el corto plazo se ve en el sector legal se puede realmente implementar. Por favor, en el orden que ustedes consideren. Bueno, yo puedo empezar. A ver, en mi experiencia y en la experiencia de la firma siempre hemos tenido la premisa de la inversión, o sea, sí invertimos en tecnología. No es una condición estándar tal vez que se pueda dar en otras firmas, pero en este caso sí. Entonces, como ese tipo de barrera como tal no la hemos tenido. En cuanto a la implementación, la que ya hemos comentado un poco de ciertos abogados, tal vez por ejemplo, ¿no? En el uso de nuestros sistemas propios, de carga de información, porque a ver, puedes tener el sistema, pero somos nosotros quienes alimentan el sistema. Y es una responsabilidad también de cada abogado en cómo organizar el entorno. Entonces, en eso sí hemos tenido bastante, vamos a decir, paciencia y bastante metodología para las inducciones respectivas. Eso por un lado. Y bueno, respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que en líneas generales, o sea, la mayoría de los estudios, y es lo que venimos viendo, ya tienen este concepto, ¿no? No sé si concepto o ya modo como tal, pero nosotros en general ya tenemos, vamos a decir, la pauta a lo que queremos. Incluso tenemos una visión de los sistemas o de las cosas que vamos a actualizar el próximo año y de cómo eso va a ser rentable, porque finalmente, a ver, tú inviertes porque vas a tener un beneficio, ¿no? Entonces, en eso lo tenemos muy, muy claro aquí en la firma. Ok, Alejandra, gracias. De hecho, quizás yo, Así, dale, Fernando, adelante. yo sigo. De hecho, me sumo un poco a lo que comentaba María Alejandra. La premisa de la inversión y el costo es sumamente importante y pues una barrera de entrada para muchas firmas a nivel del acceso a tecnología legal, ¿no? De hecho, un poco en la línea de Caro, en Baker tampoco hemos sentido esa barrera porque como firma global, lo bueno es que tienes escala y la escala es algo muy importante a nivel de la adopción de tecnología, porque evidentemente no es lo mismo licenciar 50 computadoras a licenciar 5.000 o 10.000 computadoras para poder tener acceso al software. Te sale mucho más barato si es que licencias por volumen, ¿no? Entonces, algo que probablemente el mercado legal va a empezar a contemplar es cómo hacer para llegar a hacer bulk licensing para poder comprar a mayor volumen y con eso reducir a nivel de costo. Pero efectivamente, la inversión puede ser una barrera, pero es una barrera que tiene que ser tomada en consideración como premisa de crecimiento. Es decir, si no inviertes en tecnología, no vas a poder crecer y no vas a poder mantenerte al estándar de una firma
top nacional o internacional, según el caso, porque la prestación de servicios legales demanda esta tecnología como parte de la capacidad de respuesta del nuevo servicio legal. Es decir, el New Lawyer es un abogado que maneja tecnología y que requiere esto como parte de las operaciones. Ahora, no todo el Legal Tech tiene que ser algo súper caro y súper sofisticado. Es decir, es importante tener en consideración de que lo importante del Legal Tech es cómo te ayuda a hacer mejor tus operaciones. Esto puede ser oye, no tengo plata para licenciar Office. Ok, existen suscripciones, existe el LibreOffice, existen algunas herramientas que pueden permitir satisfacer esa necesidad en la medida que lo uses con visión, con la visión de cómo hago mejor mi trabajo, cómo atiendo mejor a mis clientes. Y una segunda barrera que efectivamente existe a nivel cultural es un poco el awareness, o tanto el awareness como el hecho de que puede haber demasiada tecnología, que es el otro extremo. En Baker un poco lo que teníamos estamos un poco overwhelmed en algunos casos de la cantidad de herramientas que tenemos. Y para eso existen formas para poder atajarlo. De hecho, hemos creado un portal único donde todas las herramientas tecnológicas están listadas, de tal manera que, oye, no sé si tengo algo para hacer esto. Esa es la típica pregunta. ¿O cómo hago esto? Me voy al portal y puedo encontrar si es que hay alguna herramienta que me sirve. Pueden ser para áreas transaccionales, áreas de consultoría, áreas de litigios. Digamos, está clasificado pensando en el usuario. Entonces, ese es un primer aspecto de cómo lidiar con la tecnología, incrementar el awareness y reducir este overcluttering, este exceso de herramientas que puedes tener, porque puede haber duplicidad y tampoco es la idea. De hecho, algo que hicimos en la firma el año pasado para poder incrementar este awareness es que lanzamos un reto global, digamos, en el caso de la oficina de Lima, yo tuve la oportunidad de ayudar a organizarlo, en el cual difundíamos las herramientas para que los abogados no solamente se limitaran a pensar que tenemos, sino efectivamente tener conocimiento expreso y directo de las herramientas que podemos ofrecer para prestar nuestros servicios. Y la verdad es que funcionó súper bien, y el premio era que el equipo de abogados que ganara iba a ir a la NASA o al centro espacial correspondiente como parte del training, para que disfrutaran el mindset de ser innovadores y probar llegar a nuevas fronteras. Buenísimo, Fernando. Eduardo, Fernando, y así. Bueno, si quieren yo, no, quería rescatar lo que dice Fernando Sam, el tema de la integración de la tecnología, ¿no? O sea, yo creo, y personalmente es una opinión, creo que el servicio tradicional del derecho está desapareciendo cada vez más, ¿no? O sea, nosotros estamos aplicando cada vez más tecnología y justamente aparecen corrientes como el New Law, por ejemplo, en el cual clientes ya buscan que los abogados utilicen tecnología en su día a día para mejorar esta prestación de servicio, ¿no? Entre las dificultades, justamente como comentaba hace un momento, yo tuve la oportunidad de implementar Areta en su momento, y yo creo que las dos principales dificultades que tuve internamente fue primero el desconocimiento por parte del equipo a una nueva tecnología, que sobre todo en Perú en ese momento existían 2 o 3 chatbots que tenían diferentes empresas, pero no algo tan común como lo vemos ahora. Y también la desconfianza en la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Qué información va a haber ahí? ¿Quién lo está diciendo? O sea, yo personalmente tuve que hacer hasta sesiones de capacitación justamente con los abogados un poco más antiguos, los socios, para que ellos puedan entender cómo funciona esto y puedan confiar un poco más en la tecnología, ¿no? Al día de hoy ya todos lo entienden, ya todos lo aplican, y es muy interesante eso, ¿no? Sobre la segunda parte de la pregunta, sobre qué tecnologías creo que van a venir dentro del estudio o en general, me parece importante destacar el tema de la firma digital, ¿no? Se está utilizando muchísimo, sin embargo no tenemos un concepto claro de qué es la firma digital, ¿no? Incluso he visto clientes que te mandan una firma digital en una foto de Word recortada en el archivo, y no conocemos bien cómo es el tema de la firma digital, ¿no? Justamente las ventajas de haber trabajado en Ontier, bueno, estuve trabajando en la oficina de Madrid 1 año y medio, es conocer las corrientes que vienen, ¿no? Las corrientes europeas, americanas, al final es lo que va a llegar acá en algún momento. Y allá, por ejemplo, el tema de la firma digital está muy desarrollada, ¿no? En el 2020 salió una ley específica para las leyes de la firma digital, donde se califican cómo son las firmas, si se tiene que adscribir al ministerio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa tecnología en algún momento se va a regularizar o legalizar de alguna forma para conocer el estándar, y al final yo creo que todos, o al menos en la oficina donde yo trabajo, va a ser algo muy común, ¿no? Ok, Fernando. Sí, mira, yo creo que como primera gran barrera, más que inclusive por encima del tema de los costos, porque efectivamente es algo importante en qué invertir, cuándo invertir, y sobre todo invertir en pandemia o post-pandemia, que es plata, y todo lo que es tech no es barato para nada, entonces tienes que ver qué invertir, pero más que eso yo creo que es el cambio cultural
¿no? La primera gran barrera que tienes que pasar. Y no me refiero aquí solo a las personas mayores, el tema generacional, sino incluso los más chicos. Porque, ok, una cosa es que te pongas un software que probablemente sea útil, hasta dónde lo explotas. Entonces, muchas veces no quieres, lo que conversamos hace un rato, el tema de compartir, el tema del celo, oye, yo hago mis cosas solo, a mi forma. Bueno, hay miles y miles de personalidades y justamente ese cambio cultural escapa al todo el software que puedas comprar, y si no hay esa intención pues de compartir, de trabajar en equipo y hacer lo que finalmente haces con toda la firma, no sirve de nada que tengas el software más exquisito que puedas sacar. Entonces, pasando esa valla y digamos que la gente tenga esa idea de compartir, de aportar, de jalar todos en un lado, recién puedes adecuar todo lo demás. El tema de inversión efectivamente es un tema difícil, ¿no? Sobre todo ahora. Al inicio de la pandemia fue peor porque tenías que comprar algo, pero tenías un hueco gigantesco, era justamente la paralización de actividades de la noche a la mañana, entonces había que invertir. Y ahí justamente mi reflexión era, oye, no necesitas, lo que hemos hablado ahorita, más que del Legal Tech, son herramientas del día a día de cualquier corporación, o sea, Zoom, Microsoft Remote Desktop, TeamViewer, no son exclusivas de abogados, son herramientas básicas, estándar de cualquier corporación, ¿no? Y que las usamos y funcionan. Porque al final del día vamos a llegar exactamente a lo mismo que a las herramientas que tenemos en la oficina. Entonces, ok, eso no es caro, eso ya está en un paquete de licenciamiento, ¿no? Ya estuvo, quizás recién lo activaste, recién te diste cuenta que era útil. Ok, entonces hay un montón de cosas que sí podemos, dentro de la concepción más grande de Legal Tech, sí serían Legal Tech, porque nos ayudan al día a día, digamos, de las operaciones de la firma, pero específicamente no son Legal Tech porque no resuelven una situación puntual de derecho, ¿no? O sea, hay tres excepciones de Legal Tech, ¿no? Las habíamos conversado también, las que sirven para la firma o para el trabajo de los abogados, las que sirven para los usuarios, por ejemplo, Areta, ¿no? Es para los usuarios sin intervención del abogado, respaldado por alguien, y finalmente el software que podría reemplazar algún tipo de decisión gubernamental o judicial o legal, ¿no? Entonces, dentro de esas tres, creo que por ahí va la pregunta que tú decías al final, ¿no? ¿Qué vemos a futuro? Y me quedo también con lo que se menciona de la firma digital. La ley de certificados de firmas digitales tiene más de 20 años y nadie le prestaba atención, ni siquiera el propio gobierno, a las leyes de las firmas digitales. Y ahora es el día a día, porque a raíz de la pandemia, mesas de partes digitales y etcétera, todo es firma digital, notificaciones digitales y etcétera. Desafortunadamente no sabemos cuál va a ser la ruta del gobierno, porque ya han sacado, digamos, un plazo de extensión del tema de la mesa de partes virtual, con la idea de que vamos a regresar a la presentación física de documentos. Entonces no sabemos cuál va a ser la dirección, si nos queremos quedar al 100% digitales, o también el gobierno está esperando a que pase la pandemia para regresar a la presentación física de documentos, ¿no? Ahí está la prórroga. Entonces eso ya nos da una idea de que vamos a regresar, o que el gobierno quiera regresar a la presentación física de documentos. Entonces hay que ver por ahí cómo van las cosas, pero creo que por lo menos ya hemos avanzado en mucho. En el estudio, por ejemplo, pre-pandemia, yo insistía mucho en que todos tengamos firma digital y me decían, ¿pero para qué? Y la pregunta era real, ¿para qué? O sea, no la necesitabas pre-pandemia para muchas cosas. Después sí, porque presentaron un script, un documento, etcétera, sí. Hoy día todos tienen firma digital, ¿bien? Y sí funciona, porque antes tú ibas a ver presente un documento de Indecopy con firma digital, te lo tiraban por la cabeza, el propio Indecopy, que decían, no, oye, ustedes certifican firma digital, sí, pero no, tiene que ser firma física. Bueno, eso ha cambiado en la pandemia. Y eso nos ayuda mucho también en el trabajo legal. Mesas de partes virtuales, firmas digitales, y que te permitan esta virtualización de documentos y que todo sea a través de mesas de partes virtuales. Yo creo que eso es algo que nosotros como sector privado tenemos que seguir utilizando y seguir exigiendo. Es algo que hemos debido exigir hace 20 años, no lo hemos hecho porque nos habíamos acostumbrado al día a día, pero ese tipo de cosas que ya están ahí, que no requieren inversión, que simplemente requieren cambio de cultura, se pueden seguir utilizando. Y creo que eso es un poco algo que siempre digo, ¿no? La evangelización digital, no solo al sector público, sino también al propio sector privado, para seguir moviéndonos en esta dinámica digital y tratar cada vez más de seguir en esa línea, ¿no? No regresemos al modelo analógico, salvo en lo que sea específicamente necesario. Perfecto. Yo, a modo de reflexión, una de las cosas que he podido apreciar a lo largo de las conversaciones que he tenido con varias firmas, las prioridades en temas de Legal Tech, no, o sea, yo lo pongo de esta forma, ¿no? Uno es el tema de infraestructura, que es un déficit que existe muy fuerte en el sector. Hay firmas que han venido invirtiendo año a año en mejorar su infraestructura tecnológica, pero es un déficit importantísimo el que se tiene en gran parte de los estudios, ya sean corporativos del top 50, como les comento, bueno, creo que alguna vez lo he dicho,
según registros públicos, hay más de 1.500 estudios de abogados inscritos bajo nombres, digamos, de estudios jurídicos, estudios de abogados, existen más de 1.500, y de gran volumen son estudios pequeños, medianos, que claro, a nivel de facturación quizás no representan un gran volumen, pero sí son parte del sector, y eso son, la forma de transformar el sector no solamente es mirar a los 50 o a los 100 que conocemos en el mercado, sino realmente cambiar toda esta estructura. Pero también de este mismo grupo existe mucho déficit de infraestructura y a veces la base de hacer un diagnóstico para ver en qué estado te encuentras y a qué quieres lograr es un primer reto que creo que en el Legal Tech deberíamos trabajar, porque implementar tecnología sin haber visto la parte de infraestructura, pues puede ser un error, ¿no? El otro punto que me llevo de esta conversación también es que veo que hay un estándar de herramientas que, por decirlo así, yo creo que hay más o menos unas 10 herramientas que están apuntados a específicas funciones del abogado, ¿no? El tema de los gestores documentales, el tema del trabajo, el tema de la producción, el tema de cruzar información. Entonces, hay herramientas que se han vuelto estándar, las herramientas de comunicación también se han vuelto estándar. O sea, antes tener una sala de teleconferencia, me acuerdo que los estudios importantes aquí en el Perú tenían su sala de conferencias interconectadas vías IP y todo, era todo un tema tecnológico espectacular para ese momento, pero hoy ya al menos pues tener un sistema de videoconferencias es algo estándar que se utiliza en las plataformas que hoy se utilizan, ¿no? Y también de la mano con lo que ustedes han comentado, el tema de la capacitación. Yo creo que mucho se implementa, pero poco se capacita. Me refiero a capacitar en el cambio cultural. Uno de los puntos importantes que siempre manifestamos es no impongas la tecnología, no impongas las herramientas, sino capacita a tus abogados, hazle la inducción y haz todo el proceso de cambio a través de la capacitación, que es el mejor camino para poder realmente cambiar la cultura. Porque si las personas no conocen de la necesidad, no conocen de los beneficios, el implementarlo pues tampoco va a ser algo productivo. Y bueno, y finalmente, como yo decía cuando hicimos esta convocatoria, y les agradezco en realidad que ustedes hayan podido participar de la misma, era, ok, aterricemos de tecnología que hemos hecho, que hemos avanzado, y la verdad que sí ha habido un avance, pero creo que el avance sigue siendo más realista en el sentido de que vamos por yo diría que la tecnología en lo legal tech, de lo que se habló, que se veía venir, pues todavía creo que aquí en Latinoamérica todavía estamos en pasos iniciales, y creo lo que no debe pasar, y ahí es una invitación a ustedes que son también parte activa de este movimiento, es que no se vayan a quedar dormidos todos los estudios en pensar que ya lo que se tiene es lo necesario y suficiente, ¿no? Sino realmente el ir impulsando a que se puedan implementar herramientas que ya existen en el mercado en este momento, que no necesariamente están enfocados a abogados, pero que son de mucho beneficio realmente para el ejercicio de la profesión, y yo creo que una invitación al respecto ahí para mantener activo la curiosidad de saber qué existe en el mercado de la tecnología, para no esperar que una pandemia nos enseñe que existían o que habíamos comprado hace mucho tiempo y solamente utilizábamos el 5% de esta herramienta, ¿no? Yo creo que nos quede la curiosidad. En el Legal Tech creo que la transformación hacia la tecnología es 100% curiosidad y siento el espíritu de poder compartir. María Alejandra, Fernando Ayasi, Eduardo, mil gracias por su tiempo y los dejo un minuto para si es que quieren dar algún comentario o alguna reflexión final sobre este tema. Yo tenía una reflexión final respecto a lo último que mencionaste, y es, mira, este tema de la tecnología para mí, yo creo que ahí en el Perú todavía, por ejemplo, el concepto del New Law, ¿no? La nueva forma de prestar servicios legales y el cambio del mercado legal, de qué es lo que necesitan nuestros clientes, y cómo es que los abogados ofrecemos estos servicios, es lo que finalmente va a reconfigurar el mercado. ¿De acuerdo? Y eso obviamente va a estar potenciado por la tecnología. Pero ese cambio va a llegar. Estamos todavía en los pininos de ese New Law, seguimos ofreciendo los servicios legales como los hemos ofrecido prácticamente siempre, pero cada vez los clientes exigen más, ¿no? Ya el tema de facturar minuto por minuto, facturar por horas, vender paquetes, como que eso está quedando muy atrás y la labor del abogado se está reinventando. Esa reinvención, que es básicamente el New Law, es lo que va a reconfigurar todo esto y vamos a estar apoyados ahí sí en mucho Legal Tech, porque va a haber gran parte de la labor del abogado que la va a hacer el Legal Tech y el abogado va a estar enfocado específicamente para lo que es útil y necesario para un cliente, para ser su socio, para hacer su soporte y para poder hacer las cosas que se deben hacer. Pero eso, cambio cultural, cambio en un law, apoyado en tecnologías, ¿no? Yo creo que ese va a ser un poco el norte a futuro. Ocurre en otros países, ojalá que por aquí también tengamos esos aires. Perfecto. A mí me gustaría también como reflexión final, independientemente que estoy de acuerdo con lo que dice Fernando,
tenemos también que ir un paso, por ejemplo, ¿no? Los abogados que litigamos, ¿no? Este cambio y el uso, perdón, de la tecnología merece conocer que también nuestras instituciones que imparten justicias tengan la infraestructura tecnológica. Y eso hoy supuestamente con el gobierno del Bicentenario era lo principal entre sus, y no sé si vieron en algún momento la norma, hubo una norma así específica que hablaba sobre los ejes 6 y 8 que eran de vital importancia para el impulso de la tecnología en todo el Estado peruano. ¿Cómo podemos, aquellos abogados que litigamos y que tenemos miles de controversias de repente en una provincia donde el acceso al Internet pues no es bueno? En esta pandemia muchos hemos tenido que litigar con el fiscal conectado a los datos de su celular o de repente por una llamada en WhatsApp. O sea, me ha pasado con casos de una empresa importante que el gerente general no podía creer que estábamos teniendo la diligencia de esa forma. Entonces, para poder brindar un servicio nosotros, también como un estudio de abogados, también tenemos que ver la otra parte, la otra arista, ¿no? Que es que nuestro país está en ese proceso también de crear infraestructura tecnológica. ¿Cómo podemos incluso hablar de un cambio revolucionario del trabajo remoto que vaya a toda escala en un país cuando los privados somos los que gozamos de ese beneficio, de ese acceso a tener un Internet rápido, a tener, vamos a decir, los aparatos tecnológicos totalmente adecuados, cuando quienes van a impartir la justicia para quienes litigamos no tienen el mismo acceso? Yo creo que mi reflexión es ese desafío, ¿no? Ese cambio tiene que venir de las dos partes, ¿no? Y obviamente con apoyo del gobierno. Y de hecho, hace 15 días hay un proyecto de ley donde ya se quiere declarar el Internet como derecho fundamental, como el derecho que debe tener todo ciudadano a tener Internet. Y eso creo que es una iniciativa propia. Ojalá que el proyecto de ley no se quede en la puerta del horno y realmente logre promulgarse, porque eso es lo que se necesita. O sea, el sector jurídico, y de ahí también podemos hablar, sector salud, educación, necesita un cambio, pero esta infraestructura viene de aquella que el propio Estado invierta. Eso. Gracias, María Alejandra. Bueno, yo solamente para terminar muy corto, yo creo que no nos debería sorprender que sigan apareciendo nuevas soluciones de LegalTech. Como se dice, ¿no? Justamente el proceso de digitalización se ha acelerado por el tema de la pandemia. Cada vez hay más startups, más incubadoras, más aceleradoras que justamente promueven las soluciones tecnológicas en nuestro sector. Así que yo creo que esto es el principio de muchas soluciones tecnológicas que se vienen. Y nosotros como abogados hay que adecuarnos, hay que estar, como dice María Alejandra, siempre un paso adelante para poder ofrecerles de la mejor manera a los clientes nuestro servicio, ¿no? Correcto. Gracias, Eduardo. Y yo finalmente, la reflexión con la que me quedo es, en buena cuenta, que siempre nos mantengamos curiosos y siempre nos mantengamos abiertos a las nuevas posibilidades. LegalTech no debe estar limitado a la gran infraestructura sumamente sofisticada y costosa, sino LegalTech es todo aquello que a los abogados nos permite hacer mejor su servicio y a los clientes recibir un mejor servicio legal, en buena cuenta. Y para eso no hay un ticket necesariamente, hay sobre todo un cambio cultural. Es tiempo de reinventarnos y claramente la pandemia ha sido un gatillo, ¿no? Pero que no debemos dejar que pierda fuelle lo avanzado. Sí, bueno, gracias a todos ustedes, y me quedo con la última frase que en general ha reunido mucho de esta conversación, ¿no? Creo que la curiosidad es lo que nos va a impulsar a que realmente el LegalTech avance, no solamente en el interior de las firmas de abogados, sino realmente en la sociedad mismo y en la estructura del sector público, que también hace mucha falta. Finalmente, creo que el proceso de transformarnos como industria va a partir por el deseo realmente de saber qué cosas más podemos hacer y saber que existen otros escenarios en otras industrias que ya se implementaron. Nuevamente, María Alejandra, Eduardo, Fernando Ayasi, Fernando San, un placer haber conversado con ustedes, y pues en nombre del gremio, del sector legal, del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima, les agradezco mucho su participación, y a las personas que se han conectado el día de hoy, nos han acompañado y van a ver esta transmisión, les agradecemos mucho su asistencia a esta mesa de debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias.